Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a realizar este video que corresponde al capítulo 3. ¿Ok? Recordarles que ya se les envió videos, 7 videos de este capítulo 3, realizando la parte teórica, ¿no?, de lo que es el método de Newton-Raphson. ¿Ok? También se habló en estos 7 videos anteriores sobre el teorema de Bolzano. Y también se realizó una deducción de la fórmula del método de Newton-Raphson y también se hizo un ejercicio en el cual se especifica cómo se tiene que resolver las ecuaciones no lineales. ¿Ok? En esta oportunidad lo que vamos a realizar es, vamos a hacer una retroalimentación, o sea, voy a hacerles un recuerdo de las partes más importantes de este capítulo y al finalizar vamos a hacer pues lo que es la aplicación a la ecuación de Bronsted, que es para encontrar el pH de una disolución, ¿ok? Que les va a servir bastante en lo que es en la materia de analítica 1. Ok, entonces vamos, ¿sí? Entonces vamos a dividir la pizarrita. Ok, vamos a dividir la pizarra y tendríamos lo siguiente. Ahí, ¿no? Entonces vamos. Vamos a poner punto 1. ¿Sí? Punto 1. Y decimos, ¿no? Vamos a hablar de este método, ¿no? Con rojito. Que quede claro, ¿no? Todo lo que se ha hecho en los anteriores videos lo tienen que copiar en su cuaderno de apuntes. Este video también todo lo que vamos a avanzar igual lo tienen que copiar a su cuaderno de apuntes, ¿ok? Para que luego se puedan estudiar, puedan recordarse. Como les decía, van a llevar en analítica 1 y eso es de aquí a un año y medio, ¿no? Entonces siempre es bueno un apuntes, ¿ok? Este video por si acaso se va a generar su PDF respectivo, entonces de ahí también van a poder copiar, ¿ok? Bueno, entonces tenemos el método de Newton-Raphson, ¿ok? Y decimos ¿no? El método de N le vamos a poner Newton-R, Raphson, cada vez que hagamos referencia a este método para resolver ecuaciones no lineales. Ok, entonces empezamos. Decimos, este método es uno de los métodos numéricos, ¿no? Decimos, es uno de los métodos numéricos, ¿sí? Numéricos. Es uno de los métodos numéricos más conocidos, ¿ok? Numéricos más conocidos, ¿ok? Porque si uno va a la materia de métodos numéricos, hay varios métodos para resolver ecuaciones no lineales, ¿no? Hay, por ejemplo, el método de la bisección, después el método de Regula-Falsi, hay el método de Simpson, por ejemplo, y bueno, también está este método que se llama el método de Newton-Raphson. Entonces, eso es muy importante recordarles. Pero de todos ellos, este es un método tiene muchas cualidades. Por ejemplo, el nivel de convergencia es más rápido comparado con los otros métodos. ¿Ok? Al realizar las iteraciones para este método, comparado con los otros métodos, este llega más rápido a la solución. ¿Ok? En ese sentido, se podría decir que es mejor. ¿Ok? Pero es el más utilizado. Por eso ese es el que vamos a aplicar a la ecuación de Bronsted. Ok, entonces decimos es el más conocido, ¿no? Más conocidos para la resolución, ¿no? Para
para la, ¿sí? Para la resolución de ecuaciones no lineales. ¿Ok? Es para la resolución de ecuaciones no lineales. Ok, muy apropiado. Ok, ecuaciones lineales de la forma, ¿sí? ¿Cuál es la forma para estas ecuaciones lineales? Pues la forma, como ya han visto en los anteriores videos, es f de x, un polinomio podría ser, igual a 0. No siempre un polinomio, ¿no? Pero tiene que cumplir las condiciones para aplicar el método de Newton-Raphson. Ok, entonces, ¿qué más hemos visto en los anteriores videos? Número 2. Esto se llama el teorema de Bolzano. Sí, decimos el teorema de Bolzano. Lo vamos a poner ahí. Decimos Bolzano. El teorema de Bolzano. Ok. Entonces, vamos a subrayar este subtítulo. Ok. Y bueno, el teorema de Bolzano tiene una afirmación. A ver, veamos la afirmación del teorema de Bolzano. ¿Sí? ¿Qué dice la afirmación? Dice, sea f, ¿no? Sea f una función, si lo vamos a poner, una función que va de los números reales en los números reales. Una función real de variable real. Continua en un intervalo cerrado a, b. Continua en un intervalo cerrado a, b. Ok, tiene que ser continua. ¿Qué más decía? Con f de a, o sea, la imagen de a, y la imagen de b de signos contrarios, ok, de signos contrarios. Entonces, ¿qué es lo que afirma este teorema? Dice, voy a poner con la flecha de implicación, entonces, ¿sí? Entonces, existe al menos un punto x sub 0. Decimos entonces, existe, ok, existe al menos, ok, al menos un punto, le voy a poner un x sub 0, que es un punto que pertenece al intervalo abierto a, b, okay, tal que, ¿sí? Tal que la imagen de este punto me da 0. Ok, y en los videos anteriores pues se ha realizado la gráfica de este teorema, se ha dado a entender cómo se desarrolla esta afirmación, que se quiere decir que una función sea continua con f de a y f de b de signos contrarios, y además que exista un numerito que esté dentro del abierto del intervalo tal que su imagen me dé 0. Ok, muy bien, eso es muy importante entenderlo. Bueno, vamos a hacer unas notas. Vamos a pedir más pizarra. Y vamos con la nota 1. Nota 1. ¿Sí? También en su cuaderno lo tienen que poner de esa manera. Nota 1. ¿En qué consiste la nota 1? ¿Para qué nos sirve
este teorema, el teorema de Bolzano. En eso va referido esta nota 1. Y decimos, el teorema de Bolzano nos ayuda, ¿no? Entonces decimos, el teorema de Bolzano, el teorema de Bolzano nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda para tener la certeza, nos ayuda para tener la certeza, de la existencia de una solución, de la existencia de una solución. Ok, de la existencia de una solución en un intervalo. En un intervalo. Ok, en un intervalo A, B. Ok, de la ecuación bueno, recuerden que la ecuación tiene que tener esta forma f de x siempre igual a 0. Entonces, para eso sirve el teorema de Bolzano. Para eso nos ayuda, ¿no? Para tener la certeza, ¿no? Para tener la certeza de la existencia de una solución en un intervalo cerrado de la ecuación f de x igual a 0. Ok, vamos con la nota 2. Decimos nota 2, ¿no? Ok. Entonces, veamos qué dice la nota 2. La nota 2, jóvenes, va enfocado en el teorema de Bolzano, pero, a ver, decimos de la siguiente manera, ¿no? El teorema como tal, que el teorema como tal, no especifica el número de soluciones o el número de puntos, ¿sí? El número de puntos, tal que f de x sea 0. O sea, no me dice para qué valores de números reales la imagen me da 0. ¿Sí? Coma. Solo afirma que como mínimo exista una. Eso es muy importante, ¿no? Solo afirma que como mínimo exista una. Y para nuestros cálculos realmente necesitamos una, ¿verdad? Porque cuando queremos calcular el pH de una disolución solamente vamos a encontrar un solo pH. En este caso entonces no hay mucha problemática para cuando apliquemos el método de Newton-Raphson para la ecuación de Bronsted. Ok, vamos con el punto 3. Bien, decimos, ahora vamos al inciso 3, ¿no? Tenemos inciso 3. Y aquí va a ser la fórmula, ¿no? Recuerden la fórmula
la fórmula de este método, del método Newton-Raphson. Lo vamos a llamar NR de aquí en adelante, porque estar escribiendo cada vez Newton-Raphson va a ser muy complicado, ¿sí? Va a ser el método N-R, el método Newton-Raphson. Ok, entonces vamos a ver la formulita, ¿verdad? Recordemos que para que se cumpla la fórmula del método de Newton-Raphson, la función por lo menos tiene que ser una función continuamente diferenciable 2 veces en un intervalo cerrado, o lo que es lo mismo decir que f sea una función de clase C2 en el intervalo. ¿Ok? Bueno, en los anteriores videos hemos hecho la deducción de la fórmula y esto es lo que tienen que aplicar, jóvenes. La voy a escribir acá. Es esto, ¿no? Recuerden, es el x sub i más 1 y eso es igual a x sub i menos línea de fracción f de x sub i, no, f de x sub i dividido entre f la derivada en el punto x sub i. Ok, eso es muy importante entenderlo. Esta es la fórmula de la ecuación de Newton-Raphson. Ok, y son iteraciones, o sea, ¿a qué se refiere con que sean iteraciones? Estos i's que ustedes ven, hay que hacerlo variar, o sea, el i vamos a hacer correr con, digamos, con i, podría ser el punto más bajo que sería 0, nuestro primer iterado, luego 1, luego 2, luego 3 y así de forma suspensiva. A más iterados, la solución de la ecuación no lineal es mejor, ¿no? Es más próxima, más exacta. Ok, entonces, bajo esa condición vamos a hacer ciertas consideraciones, ¿ok? Vamos, ese es el subtítulo 3. Ok, vamos con el inciso 4, el subtítulo 4. Y decimos 4 paréntesis, ¿no? Ahora sí, vamos a tratar de enlazar lo que es esta ecuación, el método de Newton-Raphson, que me sirve para resolver ecuaciones no lineales, con el pH de una disolución. Entonces, ¿cómo voy a poner el subtítulo? Miren, jóvenes, vamos a poner consideraciones. Consideraciones para hallar el pH, de una disolución, aplicando el método, ¿sí? Pues ¿qué método? El de Newton-Raphson. Ok, entonces eso es muy importante subrayar. ¿Ven? Entonces poco a poquito ya estamos dando el preámbulo para aplicar este método, ¿no? El método ya lo pueden aplicar, ¿verdad? Ya les mostré cómo funciona, ¿no? En los videos se hace la parte teórica, además se toma un ejemplo, se rastrea las soluciones mediante el teorema de Bolzano. Una vez que se rastrea, se hace iterados con esta fórmula y cada vez se haga más iterados, la aproximación de la solución de la ecuación no lineal es mejor. Entonces ahora sí, voy a hacer consideraciones para que podamos enlazar el método de Newton-Raphson con cómo hallar el pH de una disolución aplicando en la fórmula de Bronsted. Ok, entonces
Vamos a hacer unas consideraciones teóricas para química, por si acaso. A ver, tenemos lo siguiente. Tenemos, miren, tenemos que, por ejemplo, miren, ustedes saben muy bien que el pH, o si quieren el potencial de hidrógeno, es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 14. ¿Verdad? Eso es como decir que el pH de una sustancia siempre está entre 0 y 14, ¿no? Mientras más se aproxime a 0 es más ácido y mientras más se aproxime a 14 es más básico, ¿no? Si el pH, por ejemplo, es 7, entonces es el punto neutro. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Entonces, si medimos, por ejemplo, el jugo de limón, va a ser un ácido, ¿no? Si medimos la leche, va a ser básico. Entonces, dependiendo, cada sustancia siempre tiene su pH, pero está en ese rango de entre 0 y 14. ¿Ok? Ahora, pero decimos, miren, pero recuerden que el pH, ¿no? El pH, el potencial de hidrógeno, se lo define como menos logaritmo en base 10 de ¿quién? De la concentración de protones que tiene la disolución. Así se lo define. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer, jóvenes, es un poquito hacer operaciones algebraicas. ¿Qué voy a hacer ahora? Por ejemplo, aquí yo tengo el pH, entonces, pero sé que el pH es menos logaritmo de la concentración de protones. Eso voy a reemplazar aquí. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y decimos, entonces tendríamos que 0 es menor o igual que el pH, pero el pH es menos logaritmo de la concentración de protones menor o igual que 14. Ok, ahora vamos a hacer operaciones para inecuaciones. Por ejemplo, a esta última inecuación vamos a multiplicar por menos 1. Y recuerden, si se lo multiplica por menos 1, el sentido de la inecuación cambia. O sea, voy a tener 0 por menos 1, 0, pero ya no va a ser menor o igual. Va a ser en este caso ya mayor, porque estoy multiplicando por un número negativo. Mayor o igual, y aquí como es menos, pero lo estoy multiplicando con un menos, sería mayor o igual que el logaritmo de la concentración de protones. Y eso sería mayor o igual que 14, pero 14, como lo estamos multiplicando por un menos, sería menos 14. Ahí está. Sí, eso tendríamos. Ok. Ahora más o menos vamos a voltear toda la condición. O sea, recuerden que si yo digo que A es mayor o igual a B, eso es lo mismo que decir que B es menor o igual que A. Estas dos situaciones de inecuaciones son equivalentes. Eso es lo que voy a aplicar a la última inecuación que escribí con color verde. O sea, ¿eso cómo lo voy a escribir? Entonces tendríamos que menos 14 es menor o igual que el logaritmo de la concentración de protones. Aquí es logaritmo de la concentración de protones. Por si acaso, estas dos líneas paralelas significa concentración, ¿sí? La concentración que tiene en este caso de los protones, H+, ¿sí? La concentración, cuidado que estén pensando que es valor absoluto, nada que ver, es una nomenclatura netamente para química. Ok, entonces ahí tendríamos la concentración de protones y pues eso sería menor o igual que 0. Ok. Ahora vamos a aplicar lo que es la exponencial de 10 a cada uno de los miembros. O sea, miren, voy a poner 10 y como exponente va a estar menos 14. Ok. O sea, 10 elevado a la menos 14 menor o igual 10 elevado a la logaritmo
de la concentración de protones menor o igual a 10, pero todo eso elevado en este caso a la 0. Como pueden ver, si uno compara de aquí a aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es aplicar la exponencial en 10 a toda la inecuación, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Bueno, entonces vamos a esperar un poquito más. Miren, ahora tendríamos, con verde voy a hacer para que no se confunda la letra. Entonces tendríamos, por ejemplo, esto lo voy a mantener, o sea, 10 a la menos 14 se copia, 10 a la menos 14 lo vamos a copiar, menor o igual. Ahora aquí, recuerden que el logaritmo es, en este caso en base 10, es la función inversa de la exponencial de 10. O sea, cuando se van a componer, lo único que me va a quedar es solamente la variable, o sea, la concentración de protones. Entonces tendríamos ahí concentración de protones menor o igual, y cualquier número elevado a la 0 excepto el 0 es 1. ¿Ok? Esta última inecuación, jóvenes, es muy importante. ¿Ok? La cual la voy a copiar en la siguiente pizarra para hacer unas explicaciones. ¿Ok? Entonces aquí no hay nada donde se puedan perder. ¿Ok? He partido de que el pH de una solución, de una sustancia, está entre 0 y 14. Eso implica decir que 10 a la menos 14 siempre es menor o igual que el potencial, que 10 a la menos 14 siempre es menor o igual que la concentración de protones, y eso es menor o igual que 1. Eso implica. La justificación para llegar de aquí hasta aquí es todos estos pasos que estoy haciendo. Aplicando logaritmos, restar, multiplicar, y se llegó ahí. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. O sea, ¿qué acabamos de hacer? Decimos, acabamos, podríamos mencionar así, ¿no? Así, logramos demostrar, ¿sí? Logramos demostrar que, ver qué hemos demostrado, jóvenes, en toda esta última pizarrita. ¿Qué hemos demostrado? Si el potencial de hidrógeno, o sea, el pH de una disolución, está entre 0 y 14, eso hemos demostrado. Entonces hemos demostrado que 10 a la menos 14 es menor o igual que la concentración de protones, ¿verdad? Que la concentración de protones menor o igual que 1. Eso es lo que hemos probado, ¿sí? Ok, entonces eso es muy importante. Lo vamos a enmarcar y decimos si el pH de una disolución está entre 0 y 14, entonces eso quiere decir que la concentración de protones, ¿no? La concentración de protones está entre 10 a la menos 14 y 1. ¿Cuánto es 10 a la menos 14? 0,0000 con 14 ceros y luego recién viene el 1. Menor o igual que la concentración de protones y menor o igual que 1. O sea, esto es casi 0. 1. Es como decir, mencionar que el pH está entre 0 y 14, eso es lo mismo que decir que la concentración de protones está entre 0 y 1. O sea, 0 y 1, un intervalo de números reales, que es sobre la cual vamos a trabajar para hallar el pH. Eso es muy importante entenderlo. ¿Okay? Entonces vamos a continuar sobre esta afirmación. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar esta última inecuación. ¿Ok? Esta última.
Entonces decimos, tomamos, ¿no? Vamos a tomar que 10 a la menos 14 es menor o igual que la concentración de protones, menor o igual que 1. ¿Ok? Pero ahora yo les voy a preguntar una situación particular del agua, de este solvente universal. ¿Ok? Miren, el agua, ok, el agua, que es H2O, ¿sí? El agua se disocia él mismo, o sea, miren, hay una flecha de reacción de izquierda a derecha y hay una flecha de reacción de derecha a izquierda, o sea, hay un equilibrio en esta reacción. Y el agua cuando se disocia, pues lo hace en protones más el radical oxidrilo. ¿Ok? Y esta reacción va en este sentido y también va en este sentido. O sea, en un mismo tiempo se van creando protones de hidrógeno y radicales oxidrilo y también se está creando agua. Entonces es una flecha de doble sentido. ¿Ok? Eso quiere denotar este símbolo. ¿Sí? O sea, la reacción va en doble sentido. Entonces, lo que ocurre es que en este caso hay una constante, ¿sí? Y esto se llama la constante de disociación del agua. Decimos el agua tiene su constante de disociación. La constante de disociación del agua. ¿Con qué símbolo se denota la constante de disociación del agua, jóvenes? ¿Alguien sabe? Es una K. Constante y como subíndice una W. Agua en inglés, water, entonces esa W y esa K es la constante. Constante de disociación del agua y en este caso es igual a la concentración de los radicales oxidrilo, ok, ahí, por la concentración de los protones. Concentración de los protones. Y experimentalmente se ha mostrado que esta constante de disociación del agua es 10 elevado a la menos 14. Ese es el valor de la constante de disociación del agua. Pero ahora miren, qué interesante. Qué interesante, porque miren, este valor de la constante de disociación del agua justamente aparece en esta última inecuación que yo acabo de demostrar. O sea, enseguida en vez de esto yo voy a poner KW y va a ser menor o igual que esto, menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer. Decimos, por tanto, por tanto, 10 a la menos 14, para mí eso es el KW. O sea, la constante de disociación del agua es menor o igual que la concentración de protones y eso es menor o igual que 1. ¿Ok? Por tanto, voy a resumir en este caso un detalle muy importante. A ver, vamos a pedir más página y decimos lo siguiente. Por tanto, ¿qué hemos dicho? Miren,
si el pH, el potencial de hidrógeno, está entre 0 y 14, eso todos lo saben, ¿verdad? Acabamos de implicar, entonces, sí, entonces, ¿qué acabamos de mostrar? Que 10 a la menos 14 es menor o igual que la concentración de protones, y eso es menor o igual que 1. Entonces, o lo que es lo mismo, entonces, hemos reemplazado en vez de este valor, o sea, hicimos la constante de disociación del agua, tendríamos que es menor o igual que la concentración de protones, y eso es menor o igual que 1. ¿Ok? Por tanto, miren, aquí está la conclusión. Por tanto, para la ecuación de Bronsted, esa es la parte más interesante, miren. Por tanto, para la ecuación de Bronsted, ¿sí? Tiene diéresis, que está aquí, vamos a poner ahí, Bronsted. Por tanto, para la ecuación de Bronsted, a ver, ¿alguien se acuerda la ecuación de Bronsted? ¿Cuál es la ecuación de Bronsted? La ecuación de Bronsted es esta, la que voy a escribir con amarillo, ¿sí? Que dice que la concentración de protones de una disolución es igual a la constante ácido-base, ya sea si el que interviene es un ácido o una base, multiplicado por una fracción. Arriba está, paréntesis, la concentración del ácido, ¿sí? Menos la concentración de protones, más la concentración de radicales oxidrilo, cerramos paréntesis, abajo la concentración de la base, más la concentración de protones, menos la concentración de radicales oxidrilo. Y esa es la ecuación de Bronsted, muy importante, porque vamos a aplicar en esta clase para hacer aplicaciones con el método Newton-Raphson. Ok, entonces esta es la ecuación de Bronsted, ¿sí? Entonces estamos acá, ¿no? Por tanto, para la ecuación de Bronsted, ¿sí? Para la ecuación de Bronsted existe, ¿no? Existe, mencionamos que existe, ¿no? Existe una solución. ¿En qué intervalo? En el intervalo KW, 1. Que es de ahí de donde vamos a sacar nuestro valor inicial para hacer los iterados. ¿Ok? Entonces eso es muy importante entenderlo. Ahora sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en el cual se va a pedir calcular el pH de una disolución de un ácido débil, y en el cual vamos a tener que aplicar esta ecuación, la ecuación de Bronsted, y a esta ecuación tenemos que aplicar el método Newton-Raphson para poder resolver. O sea, ¿a qué me refiero con resolver? Vamos a tener que encontrar la concentración de protones, y una vez que tengamos la concentración de protones, le sacamos el menos logaritmo de la concentración de protones, y ahí vamos a poder tener lo que es el pH, que es nuestro objetivo. Ok, entonces vamos a aplicar la ecuación de Bronsted, y a esta ecuación de Bronsted le vamos a aplicar el método Newton-Raphson, o sea, vamos a hacer un ejercicio completo con todos los detalles.
¿Ok? Entonces vamos, decimos más pizarrita y ponemos ejercicio. ¿Sí? Ejercicio. Ejercicio. ¿Sí? Voy a copiar el enunciado de este ejercicio, ¿ok? Para que esté claro, ¿sí? Decimos, calcular la concentración de protones, calcular la concentración de protones de H+. Y obviamente si tenemos la concentración de protones vamos a tener lo que es el pH, ¿verdad? Y el pH en una disolución de ácido acético, de ácido acético, 1,0 por 10 a la menos 7 molar, que es su concentración, cuya constante o sea el Ka, su constante de acidez. En la fórmula está constante AB, o sea, dependiendo, ¿no? Si el que interviene es un ácido, pues se pone Ka. Si el que interviene es una base, se pone pues Kb. En este caso vamos a poner Ka, ¿no? La constante de este ácido acético es de 10 elevado a la menos 4,72. Este valor se lo puede extraer de tablas, ¿no? Cada sustancia tiene su constante, ya sea de acidez o de basicidad, y eso viene reportado en una tabla, ¿sí? Bueno, esa es la pregunta completa, ¿no? La pregunta es si tú tienes un recipiente y en este recipiente pues le pones un ácido acético, obviamente ahí está agua, y la pregunta es cuál es el pH de esta disolución. Este es un ejercicio del texto del libro de Carlos Arce. Ok, decimos acá para que vean cuando lleven analítica 1, ¿no? Ahí les van a hacer resolver problemas de este tipo. Y en el libro de Carlos Arce hace referencia a este tipo de problemas. Entonces aquí pondremos, este es un ejemplo del libro de Carlos Arce, ¿no? De Carlos Arce, ¿sí? Carlos Arce Landívar. Él fue docente en la carrera de Ciencias Químicas, ¿no? Bueno, entonces es un científico químico. ¿Ok? A ver si consiguen su libro y se van a este texto. Lo van a poder encontrar este problemita en la página 61-63. ¿Ok? Es en la página 61-63. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con la resolución de este ejercicio que nos pide hallar el pH, la concentración de protones del ácido acético, que es un ácido débil, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces veamos cómo se aplica el método de Newton-Raphson, que es lo que nos interesa. Ponemos solución, ¿no? Tenemos solución.
solución. Miren, voy a agarrar la ecuación de Bronsted. Decimos la ecuación de Bronsted. A ver cómo es la ecuación de Bronsted. Ya la hicimos hace rato, ¿verdad? Es esto. La voy a volver a escribir, ¿ok? Entonces, en una nueva página. Y decimos, ¿no?, que la concentración de protones siempre es igual a la constante de acidez, en este caso, línea de fracción. Y pues arriba tenemos que poner los detalles, ¿ok?, del proceso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos comentarios. Arriba tendríamos la concentración del ácido menos la concentración de protones menos la concentración de radicales oxidrilo. Bueno, aquí es más, ¿no? Ahí está. Abajo tendríamos la concentración de la base. En este caso no interviene, no hay una base. Más la concentración de protones menos la concentración de radicales oxidrilo. ¿Ok? Obviamente esto se multiplica así. Bueno, entonces a esta ecuación le vamos a llamar ecuación alfa. ¿Ok? Ecuación alfa para efectos de explicación. Si uno desarrolla esta ecuación, jóvenes, nos resulta ser que es una ecuación de quinto grado. Entonces decimos que es una ecuación de quinto grado. Es una ecuación de quinto grado, ¿no? Que en su aplicación práctica, se resuelve por aproximación. Se resuelve por aproximación. ¿Sí? Una aproximación. Y esta aproximación se la hace considerando las condiciones del sistema. Entonces, por aproximación, considerando las condiciones del sistema. Las condiciones del sistema. ¿Ok? Las condiciones del sistema. ¿Ok? O sea, de forma global, la ecuación de Bronsted es de quinto grado. Pero esta ecuación de quinto grado puede ir decreciendo a uno de cuarto grado, a uno de tercer grado, a uno de segundo grado o simplemente a uno de grado 1. Eso va a depender si la disolución es de ácido fuerte o ácido débil o un ácido especial como por ejemplo el ácido fosfórico, dependiendo de las condiciones, bien clarito dice aquí, dependiendo de las condiciones del sistema. ¿Ok? Pero de hecho la ecuación de Bronsted nos da una ecuación polinomial de grado 5 y eso puede decrecer a una ecuación polinomial de grado 4, de grado 3, de grado 2 o de grado 1 y eso va a depender de las condiciones del sistema. ¿Ok? Entonces, para este caso, ¿no?, para este ejercicio, que es el ácido acético, la ecuación de Bronsted no nos da una ecuación de quinto grado.
Enseguida vamos a ver. En el fondo nos va a dar una ecuación de grado 3, porque va a ser el caso para un ácido débil. Ok, entonces empezaremos a comentar esos detalles. Ok, vamos a empezar a comentar esos detallitos. Lo voy a llevar a esta parte y empezamos. Decimos, en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso tenemos un ácido débil, ¿no? Un ácido débil. O sea, hace referencia al ácido acético, que es un ácido débil, ¿no? Y aquí una pregunta teórica para un químico es, ¿cuáles son, por ejemplo, las características de un ácido débil? A ver, pregunta, ¿cuáles son las características de un ácido débil? Es muy buena pregunta cuando uno habla de ácidos débiles, como es el ácido acético, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de un ácido débil? Hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero las que, por ejemplo, yo considero son las siguientes. A ver, vamos. Bueno, entonces veamos estas características y decimos son, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner inciso 1, ¿cuál es una de esas características de un ácido débil? Es que se disocian parcialmente. Se disocian parcialmente. Ok, parcialmente. 2. ¿Cuál es la otra característica de un ácido débil? Que su constante de acidez, que viene reportada en las tablas, siempre es menor que 1. 3. ¿Cuál es otra característica de los ácidos débiles? Muestran posición de equilibrio. Ok. Eso es muy importante saber en la parte teórica. Muestran posición de equilibrio. Ok. Entonces, a ver, veamos en nuestro caso lo que ocurre en el ácido acético y cómo es que se disocian parcialmente. Ok. Entonces, miren, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos el ácido acético, ¿no? CH3, COOH, ¿no? Y le vamos a poner más agua, ¿no? Entonces en la disolución va a haber una flecha en este sentido y otra flecha en este sentido, o sea, en ambos sentidos. ¿Y en qué se va a disociar? En CH3, COO, que se llama eso que acabo de escribir. ¿Qué se llama esto? Es un ion acetato. O sea, se disocia en ion acetato más H3O más, o sea, protones. Y aquí se puede ver que se disocian parcialmente. ¿A qué se refiere con eso? Que la reacción es en ambos sentidos. ¿Ok? Se va creando ácido acético y se va creando ion acetato al mismo tiempo. Después muestran posición de equilibrio. Se refiere a esto, que la reacción va en ambos sentidos.
Entonces los ácidos débiles siempre tienen estas características y en este caso el ácido acético se disocia en ion acetato y protones de hidrógeno. ¿Ok? Entonces es muy importante entenderlo para que uno entienda muy bien la teoría, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con la ecuación de Bronsted, ¿ok? Entonces, continuamos. Bien. ¿Qué tenemos, no? Tenemos la ecuación de Bronsted, que es esta, ¿verdad? Tenemos que la concentración de protones es igual a la constante del ácido acético, en este caso por la concentración del ácido acético menos la concentración de protones que hay en la disolución, más la concentración de radicales oxidrilo, dividido entre la concentración de la base, más la concentración de protones, menos la concentración de radicales oxidrilo. ¿Ok? Bueno, recuerden que la ecuación de Bronsted, que es de quinto grado, va descendiendo de grado según las consideraciones de cada caso. En este caso es un ácido acético, no interviene una base, por tanto la concentración de la base, jóvenes, es 0. O sea, enseguida esto lo voy a eliminar. O sea, miren, decimos como la concentración de la base es 0, entonces yo voy a reemplazar en esta ecuación y tendríamos que la concentración de protones va a ser igual a la constante de acidez del ácido acético por la concentración del ácido acético menos la concentración de protones más la concentración de radical oxidrilo dividido entre la concentración de protones, ¿verdad? Ya no habría la concentración de la base, no interviene ninguna base acá y por tanto por eso ponemos 0 y así tendríamos todo esto así un paréntesis. ¿Ok? Pero ahora aquí lo que vamos a aplicar, jóvenes, es la constante de disociación del agua. ¿Recuerdan? O sea, decimos, pero recuerden que el KW, que es igual a 10 a la menos 14, eso es igual a la concentración de protones por la concentración de radicales oxidrilo. Ok, aquí hay un por si acaso. Entonces, de aquí uno puede despejar la concentración de radicales oxidrilo. ¿Qué tendríamos? Radicales oxidrilo, la concentración de radicales oxidrilo, esto iría a dividir. O sea que tendríamos que es igual a la constante de disociación del agua dividido entre la concentración de protones. ¿Ok? ¿Y cuál es el detalle, jóvenes? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que en esta ecuación de Bronsted, donde hay concentración de radicales oxidrilo, ahí y aquí, en esos dos lugares, eso voy a reemplazar este valor, lo que corresponde, o sea, voy a sustituir. Nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir y decimos lo siguiente, ¿sí? Más página. Sustituir, y si vamos a sustituir, pues ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, miren, en la ecuación tendríamos la concentración de protones, que sería igual a la constante del ácido acético, fracción, ¿verdad? Luego arriba estaba la concentración del ácido acético. Eso es un dato que tenemos, ¿no? Lo vamos a reemplazar. Menos la concentración de protones. Luego vendría más la concentración de radical oxidrilo, pero eso ya lo vamos a reemplazar por la fracción KW, la constante de disociación del agua dividido entre la concentración de protones. ¿Ok? Eso es muy importante. Hace rato aquí estaba la concentración de radicales oxidrilo, pero lo estoy reemplazando. Nada del otro mundo. Estamos sustituyendo nada más. En abajo, en el denominador, hacemos lo propio. O sea, teníamos concentración de protones menos la concentración de radicales oxidrilo, pero en vez de eso vamos a poner el KW
dividido entre la concentración de protones. ¿Ok? Ahora miren, lo que voy a hacer ahora es continuar en esta ecuación. Voy a poner la constante de acidez, pero voy a crear una fracción. Y ahora atentos, jóvenes, voy a sumar esta fracción, porque aquí hay un número que está en el denominador. Y aquí lo propio, vamos a sumar una fracción. O sea, tanto en el numerador como en el denominador vamos a realizar suma de fracciones. ¿Ok? Si hacemos eso, tendríamos como mínimo común. Tendríamos como un mínimo común aquí a la concentración de protones. Y sumamos fracciones como se sabe hacer. Concentración de protones dividido, aquí ya no hay nadie, sería 1, el mismo. Eso tendría que multiplicarse con la concentración del ácido. Entonces tendríamos concentración de protones multiplicado por la concentración del ácido menos concentración de protones dividido entre 1, sería 1, pero arriba está concentración de protones. Entonces tendría que ser concentración de protones, todo eso al cuadrado, más concentración de protones dividido entre concentración de protones sería 1, y 1 por la constante de disociación del agua. O sea, suma de fracciones, nada del otro mundo. Aquí hacemos lo mismo. Entonces tendríamos mínimo común, concentración de protones dividido entre 1, concentración de protones por concentración de protones, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Menos concentración de protones entre concentración de protones sería 1 por kW. ¿Ok? Eso tendríamos desarrollando de esa forma. Ahora miren, aquí uno va a hacer seguramente extremos y medios. ¿Ok? Es una fracción, pero se podría cancelar concentración de protones con concentración de protones. ¿Y qué es lo que tendríamos, jóvenes? Tendríamos que la concentración de protones en el primer miembro, eso es igual a la constante del ácido acético en este caso. Arriba tendríamos la concentración de protones por la concentración del ácido menos la concentración de protones al cuadrado más la constante de disociación del agua. Y abajo tendríamos la concentración de protones todo al cuadrado menos la constante de disociación del agua. ¿Ok? Ahora miren, esta ecuación un poquito la vamos a tratar de ordenar. ¿Ok? Por ejemplo, todo esto que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al primer miembro. O sea, ¿qué tendríamos, jóvenes? ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la concentración de protones al cuadrado menos el kW se va a multiplicar con la concentración de protones igual a la concentración de la constante de acidez. Pero aquí miren, podríamos aprovechar un paso más, por favor. O sea, esto ya hemos mandado, está dividiendo, pasa a multiplicar, perfecto. Ahora este valor, como aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Este valor lo vamos a distribuir aquí, aquí y aquí. O sea, voy a aplicar la ley distributiva. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos entonces la constante del ácido por la concentración de protones por la concentración del ácido menos la constante del ácido por la concentración de protones al cuadrado más la constante del ácido por la constante de disociación del agua, ¿verdad? En la siguiente pizarra lo que vamos a hacer es distribuir esto aquí. Miren, concentración de protones por concentración de protones al cuadrado, concentración de protones al cubo me va a dar. Y después esto aquí, ¿ok? Ok, eso vamos a hacer. Y además, ¿qué vamos a hacer? Todos estos valores, por ejemplo, este está con signo positivo, lo voy a llevar con signo negativo. Este está con signo negativo, va a pasar con signo positivo al primer miembro. Este que está con signo positivo va a pasar al primer miembro con signo negativo. O sea, voy a ordenar y todo lo voy a igualar a 0. ¿Ok? Entonces, haciendo ese detalle, tendríamos la siguiente ecuación. A ver, esto lo voy a poner acá. Nos pedimos más página y tendríamos, por tanto, concentración
¿no? Concentración de protones, todo eso elevado al cubo, ¿no? Y además vamos a ordenar más la constante de acidez de la concentración de protones, todo eso elevado al cuadrado, menos, hay un factor común de concentración de protones, entonces podríamos factorizar constante de disociación del agua más la constante de acidez por la concentración, aquí le pondremos por la concentración del ácido, cerramos paréntesis, y todo es multiplicado con la concentración de protones, menos la constante del ácido por la constante de disociación del agua, y todo eso, jóvenes, igual a 0. Ahí está, jóvenes, miren. Resulta ser que esto es una ecuación no lineal de grado 3, porque miren, voy a hacer un pequeño detalle, miren, si, ¿qué tal si a la concentración de protones, a ese símbolo, concentración de protones, lo pongo X, un número, una letra, y lo reemplazo en esta ecuación de color amarillo? O sea, ¿qué tendría a continuación si aquí pongo eso? Tendría X al cubo más la constante del ácido, que al fin y al cabo es un número, por X al cuadrado, ¿verdad? Aquí estaría, menos, esto es un número, la constante de acidez es otro número, la concentración otro número, número, que ese número sigue siendo un número, ¿ok? Un número real. O sea, aquí vamos a poner constante de disociación del agua más la constante del ácido por la concentración del ácido multiplicado por X, ahí lo estamos llamando X, menos la constante del ácido por la constante de disociación del agua, que sigue siendo una constante igual a 0. Entonces, jóvenes, esta es una ecuación de grado 3 y tranquilamente podríamos aplicar el método de Newton-Raphson, ¿sí o no? Porque si aplicamos el método de Newton-Raphson, tenemos que identificar quién es nuestro f de x, igual a 0, es justamente lo que está en el primer miembro, jóvenes. Por tanto, este vendría a ser nuestro f de x. Ese vendría a ser nuestro f de x. O si bien quieren, f de x, pero nuestro x, la variable, es la concentración de protones, ¿no? Esa es una función que depende de la concentración de protones, a la cual vamos a aplicar la fórmula del método de Newton-Raphson. ¿Ok? A ver, entonces nos vamos a ordenar. Decimos entonces, así, ¿no? Nuestro f de la concentración de protones, ¿verdad? Una función que depende de eso, sería la última que acabamos de escribir, que sería concentración de protones, todo eso elevado al cubo, más la constante de acidez, que es un dato que ya tenemos, por la concentración de protones elevado al cuadrado, menos, paréntesis, la constante de disociación del agua, que ya tenemos, que es 10 a la menos 14, más la constante del ácido, que ya tenemos, nos da acá, ¿verdad? Nos da acá. Si no mal recuerdo, es un valor que es 10 a la menos 4,72. 10 a la menos 4,72 por la concentración del ácido, en este caso es 10 a la menos 7, todo multiplicado por la concentración de protones, y este vendría a ser el término independiente, ¿no? O sea, puro número. La concentración del ácido por la concentración, por la constante de disociación del agua. Ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos la función. Recuerden que para aplicar el método Newton-Raphson necesitamos la derivada. Entonces esto hay que derivar, jóvenes. Esto hay que derivar. Y si uno deriva, miren, ven, ya se van ubicando, ¿verdad? Tendríamos f' de la concentración de protones. Derivamos esto, ¿no? El 3 baja como coeficiente 3 por la concentración de protones, todo al cuadrado, más ahora este 2 baja, tendríamos 2 por la constante de acidez por la concentración de protones, menos la constante de disociación del agua más la constante del ácido por la concentración del ácido. Y listo. Sobre estas dos funciones tenemos que aplicar la fórmula del método de Newton-Raphson. ¿Sí o no?
porque nuestra formulita, jóvenes, es la siguiente, ¿verdad? Para los iterados, para los iterados, ¿cómo es? Es la concentración de protones I más 1, y eso sería igual a la concentración de protones I menos F evaluado en la concentración de protones. Ven, todo estamos hablando en términos de concentración de protones porque concentración de protones es nuestro X, es nuestra variable, ¿no? Entonces aquí es un poquito complicado escribir eso porque estamos hablando ahí con esos símbolos, pero espero que esté claro. Tendríamos dividido entre la derivada de la concentración de protones ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la formulita, jóvenes, para aplicar el método de Newton-Raphson para hacer los iterados. O sea, aquí nuestro I, como les decía, nuestro I va a empezar en 0, después 1, 2, 3 y así sucesivamente. Generalmente la cantidad de iterados es 4 o 5 porque este método de convergencia comparado con otros métodos es muy rápido, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer nuestra tabla de iterados, jóvenes. Tendrían que utilizar su calculadora y programar en su calculadora estas dos funciones sobre los cuales vamos a evaluar nuestro primer punto. ¿Ok? Entonces, ¿con quién vamos a empezar? A ver, ¿con quién vamos a empezar? O sea, recuerden que para aplicar esta necesitamos un dato inicial, ¿sí o no? O sea, un X sub 0, que en nuestro caso va a ser una concentración de protones, iniciales. Y esto nos va a dar una concentración de protones 1. Y esto nos va a dar una concentración de protones 2. Y cada vez esa concentración de protones va a ser mejor que la anterior, mejor que la anterior. De eso se trata este método. Se trata de obtener iterados, que estos serían nuestros iterados, ¿verdad? Solamente que nosotros hemos hecho en los ejemplos anteriores con letras X sub 0, luego tendríamos X1, X2, X3. ¿Ok? En ese sentido tenemos que entender, por favor. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es nuestra concentración inicial con la cual vamos a empezar? O sea, preguntarles la concentración de protones iniciales. ¿Cuánto creen que va a ser? Y aquí entra el concepto de un químico, ¿ok? Porque un matemático, miren, un matemático lo haría de la siguiente manera. Recuerden que en pizarras anteriores de este video hemos hecho esta afirmación. Miren, tenemos que la concentración de protones, recuerden que la concentración de protones es mayor o igual que el KW, que es casi 0, y menor que 1. Ok, entonces uno podría decir, vamos a empezar de este lado o de este lado, cualquiera de los dos. Pero miren, recuerden que este es un valor. ¿Cuánto vale este valorcito? A ver, esto vale 10 a la menos 14. Ok, pero recuerden, este es un ácido débil. Ya, es un ácido débil. Por tanto, si ustedes van a tener, por ejemplo, no sé, si ponen ahí un matraz, ok, y ahí, por ejemplo, le van a, bueno, ahí va a estar el agua, ¿no? Con pH 7. Y aquí ustedes van a agregar lo que es el ácido acético, CH3COOH, con una concentración, ¿verdad? En este ejercicio nos da una concentración que es de concentración del ácido, que es de 1,0 por 10 a la menos 7 molar. La pregunta es, ¿cuál va a ser el pH de la disolución cuando haya equilibrio, verdad? Lo que queremos es el pH.
Es lo que queremos. Entonces, obviamente, como es un ácido débil, de ninguna manera el pH va a ser mayor que 7. Porque si afirmamos que el pH, o sea, hablando a futuro, si el pH me va a dar mayor a 7, estaría asimilando que esto tendría que ser básico. Porque recuerden que en el eje del pH, 7 es neutro, el 0 y tenemos 14. Si está en este rango es ácido y mientras más se acerque a 0 es más ácido, y si está en este rango es básico y mientras más se acerque a 14 es más básico. Por tanto, la respuesta que buscamos tiene que estar en este rango, o sea, en la mitad de este valor. O sea, con 10 a la menos 7 vamos a empezar a realizar los iterados. No voy a tomar este valor. Recuerden que este valor significa 10 a la menos 14. Este valor significa 10 a la menos 7. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Y este valor significa 10 a la 0, que sería 1. O sea, este extremo. Este es este extremo. ¿Ok? Entonces, con esa consideración, por favor, que lo hace referencia también en el texto, ¿no? Solo que a veces no lo explica de forma que uno lo pueda comprender en la primera lectura, ¿no? Es muy complicadito entenderlo. Empezamos los iterados, decimos, ¿cómo podríamos afirmar entonces? Decimos, podríamos mencionar que los iterados serían los siguientes, ¿no? Decimos, voy a pedir más pizarra, y decimos así, tomamos nuestro primer valor inicial, la concentración de protones, ahí está, inicial sub 0. ¿Con qué valor vamos a empezar los iterados? Como les decía, 10 a la menos 7, o sea, de neutro. ¿Sí? O sea, vuelvo a recalcar, vamos a tener nuestro matraz. Ahí está el agua, ¿verdad? Y lo que se va a introducir acá es el ácido acético, CH3COOH, que es un ácido débil. Entonces, antes de que la sustancia entre al matraz, el pH ¿cuánto es? Si es que está el agua, 7, ¿no? pH 7, eso estamos suponiendo, 7. ¿Ok? Ahora, una vez que entre el ácido acético, yo les pregunto, ¿no? Una vez que el ácido acético entre al matraz, esto es 0, ¿no? 0, pH 7 y aquí pH 14. Más a la derecha es básico, más a la izquierda ácido. Entonces, ahorita en este momento estamos aquí. Una vez que el ácido acético entre al matraz, va a empezar la reacción, va a empezar la disociación del ácido acético. Mi pregunta es, como químicos me responderán si esto va a tender a este lado o si esto va a tender a este lado. Entonces uno me va a decir, obviamente a este lado, porque es un ácido y el pH de un ácido va a estar entre 0 y 7. En cambio, el pH de una sustancia básica va a estar entre 7 y 14. Por tanto, tengo que buscar en esta región la respuesta. Es por eso que tomo este valor, el punto central. Y de ahí se va a ir iterando. ¿Ok? Entonces, hacemos esa tablita. A ver. Decimos así. Así la tabla de iterados es, bueno, pueden tomar una tabla de iterados, miren, yo lo voy a poner de la siguiente manera, vamos a ponerlo ahí con rojito, haremos, ¿sí? Tendríamos ahí 1,
2 y 3. A ver, vamos a ir dividiendo. Por ejemplo, ahí la primera fila, después ahí nuestro primer iterado, nuestro segundo iterado, nuestro tercer iterado, nuestro cuarto y quinto, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a poner en nuestros valores iniciales, o sea, aquí x sub 0, pero en nuestro caso vamos a poner nuestra concentración de protones. Ahí va a valer, ¿sí? ¿Ok? Esa es la concentración de protones. ¿Con qué valor vamos a empezar? A ver, ¿con qué valor vamos a empezar? Con el que hemos dicho hace ratito, ¿no? O sea, nuestro I sub 0. A ver, aquí lo voy a... Vamos a sacar una fila más aquí. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos así. Ahí, ahí, ahí y ahí, por favor. ¿Ok? Ahí tendríamos ahí y ahí. O sea, aquí va a ser el número de iterado. Aquí va a ser nuestro I. 0, 1, 2. Voy a poner 2, 3 y 4. ¿Ok? Y empezamos a iterar. Aquí vamos a tener las concentraciones de protones. Aquí sería con el que vamos a empezar, que era 10 a la menos 7. Y en la siguiente columna vamos a sacar pues el pH. O sea, aquí va a ser menos el logaritmo decimal de la concentración de protones de esta columna. Si 10 a la menos 7 ponemos acá, pues nuestro pH va a ser 7. O sea, al inicio del caso, cuando ya se introduce el ácido acético. Agarramos este valor y sacamos nuestro primer iterado. Entonces ahí por favor vamos a tener que realizar operaciones. Es un número muy grande. Voy a hacer espacio. Aquí voy a tener entonces menos logaritmo, ¿sí? Logaritmo de la concentración de protones. Ok, entonces en este caso me da 7. Aquí vamos a borrar esta columnita, por favor, porque voy a necesitar espacio. Y tendríamos ahí eso, ahí nuestra columna, ¿ok? Miren, nuestro primer iterado sería el siguiente número. Ahí tendrían que utilizar su calculadora, por favor. ¿Ok? En mi caso a mí me da 1,989 por 10 a la menos 7. Si sacamos menos logaritmo en base 10 de esto, me daría el pH, o sea, y me va a dar 6,70. Hacemos otro iterado más, me va a dar 1,660 por 10 a la menos 7 y me va a dar 6,78. Un iterado más, 1,612 por 10 a la menos 7 y ahí me va a dar 6,79. Uno más, 1,612. A ver, revisaremos 1,9 con la calculadora que tengo me da 1,989 por 10 a la menos 7, 1,660 por 10 a la menos 7, hasta aquí 1,613. Por favor, vamos a borrar aquí, me da 613. Aquí me da 613 por 10 a la menos 7 y 6,79. 1,612 por 10 a la menos 7 y el pH me da 6,79. Miren, si quieren pueden sacar un iterado más, pero el punto es que ya se va a estancar. Miren, aquí ya se estanca y ya me vuelve a repetir. Una vez que se empieza a repetir el valor del pH, jóvenes, ahí termina el ejercicio. Y esa es la respuesta con la cual nos tenemos que quedar. Esto sería la solución. La solución. Sí, eso es muy importante ahí tenerlo. Entonces miren, ya tenemos el pH de esa disolución.
¿Qué les parece? Entonces, decimos, la pregunta de este ejercicio era hallar la concentración de protones, ¿sí? La concentración de protones. La pregunta es acá, ¿con cuál de las dos nos vamos a quedar? ¿Sí? Con desde la primera que se empieza a repetir, o sea, en este caso, nuestra solución que vamos a agarrar va a ser, bueno, una vez que tengamos 6,79, desde ahí empieza a repetirse. Entonces, esta es la que vamos a considerar, por favor, como solución. ¿Sí? Esta la vamos a borrar. Y esta es la que desde aquí que vamos a agarrar como solución. O sea, ¿qué decimos? ¿No? Por tanto, la concentración de protones es, ¿no? Decimos, nos preguntaban dos cositas. Uno, la concentración de protones. Y eso es con este símbolo, ¿verdad? Tenemos ahí la concentración de protones. Y eso sería este valor que está en el punto 3. En la fila 3 sería 1,613 por 10 a la menos 7 molar. ¿Qué más nos decía? Y con esto pues tendríamos que encontrar nuestro pH y decimos que el pH en este caso pues ya tenemos su respectiva fila, sería 6,79 y ahí es donde se da un equilibrio de pH, de ahí ya no se mueve. Ok, entonces jóvenes, tenemos un ejercicio explicado con todos los detalles en donde se aplica el método de Newton-Raphson a la ecuación de Bronsted para aplicarlo y calcular el pH de una disolución de un ácido débil como es el ácido acético. Ok, bueno jóvenes, espero que esté claro, ¿sí? Y con esta parte ya terminamos lo que es este capítulo, que es la resolución de ecuaciones no lineales por el método de Newton-Raphson. ¿Sí? La siguiente clase damos inicio a otro capítulo. Bueno, jóvenes, hasta aquí conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.